Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Melanie Andrea Cardona Suárez, del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias Sociales. Para poder principiar con la presentación, es de dar a conocer la problemática del día, la cual dice: ¿cómo construir la historia con los estudiantes de básica secundaria y de media escolar? Bueno, para tal cuestionamiento es de dar a conocer el concepto de conocimiento histórico, el cual es la disciplina dada para comprender el pasado de las personas. Por lo tanto, al saber las causas y las consecuencias de ciertos acontecimientos, permite contextualizar mejor los sucesos del pasado. En consecuencia, permite brindar una visión general del mundo actual o incluso detallada, dependiendo de las habilidades que posea la persona. Pero entonces, ¿cuáles son las habilidades que se desarrollan gracias a la enseñanza de la historia? La primera habilidad que proporciona el saber es la empatía histórica, y esto es entender las acciones de las personas del pasado, desde la perspectiva de ese pasado. Es de resaltar, la palabra entender no es compartir o no es avalar lo que nuestros predecesores hicieron en ese momento, es simplemente el saber el por qué lo hicieron o qué los motivó. Teniendo esto claro, pasamos a los 4 niveles de la misma empatía histórica. En el nivel 1 dice que los predecesores son moralmente e incluso intelectualmente menospreciados por las personas del presente. Por lo tanto, el escolar no considera las causas o las consecuencias de las situaciones sociales. En el nivel 2, el estudiante puede reconocer ciertas cualidades entre las comunidades del pasado con las comunidades del presente, pero es propenso a priorizar los estereotipos. En el nivel 3, el estudiante puede comentar acerca de los posibles pensamientos de las personas de la época, pero la problemática es considerada desde la perspectiva o desde la posición personal del escolar. Y por último, en el nivel 4, el escolar tiene la capacidad de recrear los distintos mundos mentales. Aquí ya se evidencia la más real empatía histórica. Como segunda habilidad está el relativismo cognitivo, en la cual también se presentan 3 niveles, los cuales se comentarán a continuación. En el primer nivel, denominado como absolutista, el estudiante cree que solo existe una verdad en la historia, y es la que él imparte a los demás. En consecuencia, los estudiantes no tienden a escuchar las demás versiones de los hechos y se cierran ante un debate. También tenemos el relativismo radical, que es el segundo nivel. En este, el alumno tiene la idea de que todas las personas tienen derecho a su propia versión de los hechos. Por tanto, todas las versiones son totalmente aceptadas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el segundo nivel con el tercer nivel, llamado este último como epistemología evaluadora? Como su nombre lo indica, el alumno ya tiene la capacidad de evaluar, de pensar y de reflexionar ante los argumentos de los demás. Por ende, es una construcción de la propia versión histórica. Como tercera habilidad para resaltar es el pensamiento crítico. Ante esto, les presentaré un pequeño video. Hoy te explicaré qué es el pensamiento crítico y además te explicaré algunos ejemplos de cómo se aplica el pensamiento crítico en diferentes contextos. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de analizar de manera objetiva y racional información, ideas o situaciones para formar juicios fundamentados y tomar decisiones informadas. Implica evaluar cuidadosamente los argumentos, evidencias y suposiciones antes de llegar a una conclusión. Aquí te daré algunos ejemplos de cómo se aplica el pensamiento crítico en diferentes contextos. 1. Análisis de argumentos.
Al escuchar un debate político, el pensamiento crítico implica evaluar cuidadosamente los argumentos presentados por cada lado y analizar la evidencia y las suposiciones subyacentes antes de formarse una opinión informada. Ejemplo número 2. Evaluación de fuentes de información. Antes de aceptar una noticia o información como verdadera, es importante aplicar el pensamiento crítico para verificar la fuente, evaluar su credibilidad y examinar posibles sesgos o agendas ocultas. Ejemplo número 3. Resolución de problemas. Cuando te enfrentas a un problema, el pensamiento crítico implica analizar la situación, identificar posibles soluciones, evaluar sus ventajas y desventajas y seleccionar la opción más lógica y efectiva. Ejemplo número 4. Interpretación de datos. En campos como la ciencia o la estadística, el pensamiento crítico es esencial para analizar y evaluar los datos presentados. Esto implica comprender las metodologías utilizadas, identificar posibles sesgos y errores y llegar a conclusiones basadas en evidencia disponible. Ejemplo número 5. Autoevaluación. El pensamiento crítico también puede ser consciente de tus propias creencias, sesgos o suposiciones. Implica cuestionar tus propias ideas, estar abierto a diferentes perspectivas y revisar y ajustar tus propias opiniones en función de nuevos conocimientos y evidencias. Estos son algunos ejemplos de cómo se aplica el pensamiento crítico en diferentes situaciones. En general, implica un enfoque reflexivo y analítico que busca obtener una comprensión más profunda y precisa de la realidad.